Y seguimos aquí en este espacio rompiendo un récord, el Consejo Estéreo 593, que ya lleva 22 horas con 7 minutos y 18 segundos en este instante, transmitiendo de manera ininterrumpida y hablando ahora nuevamente de libertad de expresión. En el segmento anterior hablamos del periodismo sin límites. Ahora vamos a ver la libertad de expresión desde diferentes aristas, desde la voz de un periodista, desde la voz de la academia y también desde la voz de un jurista. Vamos a analizarlo en todos estos aspectos. Me acompaña Vladimir Andosilla. Vladimir, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por unirte a este esfuerzo informativo. Gracias, Ámbar. Aunque ya estábamos ayer en la noche compartiendo las experiencias con los compañeros y las compañeras periodistas de Venezuela, que por las situaciones políticas y económicas de la hermana república migraron al Ecuador. Entonces ya estuvimos aquí compartiendo el escenario y es un gusto poder participar contigo en este conversatorio y con los 4 conferencistas que nos están acompañando. Pero antes de iniciar el espacio, tenemos que agradecer a quienes también lo hacen posible. Gracias a la tecnología de fibra óptica de Telconet, es quien nos permite estar durante todas estas horas de manera continua transmitiendo a través de las redes sociales, del YouTube, así que conéctese. También agradecemos a 5 Sentidos, Consultoría Comunicacional, y a Nelson Valencia, quien colaboró con la iluminación de estos sets que ustedes han visto a lo largo de la transmisión. Pero ya les damos la más cordial bienvenida a quienes están con nosotros. Gracias, Juan Pablo Albán, de la Universidad San Francisco de Quito. Gracias por estar aquí. Muy buenos días. Buenos días, Ámbar. Buenos días, Vladimir. Qué gusto compartir este espacio en que podemos hablar de libertad de expresión y la importancia de la libertad de expresión. Queremos agradecer también la presencia de Patricia Hidalgo, directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional del Ecuador. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Pues de igual manera, un gusto compartir con tan importantes referentes pues de la comunicación y del periodismo, ¿no? Gracias. Bienvenida. También nos acompaña vía Zoom Abel Swing de la UTPL. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por este esfuerzo importante que está marcando un punto importante a la historia de la comunicación en Loja y la libertad de expresión en Loja y Ecuador, me refiero y al mundo. Muchas gracias, un saludo. Y nos acompaña también Cristóbal Peñafiel Vaca, presidente actual de la Unión Nacional de Periodistas. Buenos días con todos, un privilegio compartir con tan distinguidos colegas, compañeros y gente que le encanta el periodismo, que está para defenderlo. Como ustedes, como todos ustedes pueden ver, vamos a hablar sobre libertad de expresión desde 3 aristas. La arista de la academia, de quienes forman a los comunicadores y a los periodistas, la arista desde la experiencia del periodismo y la arista desde un abogado, defensor de los derechos humanos, experto en derecho internacional humanitario de los derechos humanos. Ámbar. Sí, ¿qué te parece, Vladimir y colegas que están acá presentes? Si empezamos escuchando la voz del periodista, para a partir de ahí analizar qué está ocurriendo con la comunicación. Así que, Cristóbal, te doy la palabra. A lo largo de esta jornada que inició ayer a las 10 de la mañana, han transitado por estos sets algunos periodistas que han contado sus anécdotas, no solo de las cosas positivas que tiene el periodismo, que sin duda son maravillosas, sino de esos problemas que también se encuentran, y uno de ellos es la libertad de expresión. ¿Qué nos puedes decir tú en tu experiencia, además como dirigente de un gremio tan importante del periodismo? Bueno, yo diría que tengo la experiencia y la suerte de tener a mi lado, por ejemplo, la academia, en donde días enteros nos pasábamos hablando sobre periodismo, las técnicas, la parte científica del periodismo, y a Juan Pablo Albán, quien ha sido nuestro defensor en muchas de las ocasiones. Es decir, que para mí no es así muy nuevo estas 2 cosas, y obviamente desde ya la práctica periodística en la que nos ha tocado ser realmente testigos y nos ha tocado vivir muy de cerca la falta de la libertad de expresión. En la academia me decían, y yo lo repito siempre porque me pareció una definición la más simple que se pueda haber encontrado de libertad de expresión. 3 palabras: libertad de expresión, libertad para pensar y libertad para expresar lo que uno piensa. No sé, Juan Pablo, si estás de acuerdo conmigo.
No sé si Patricia está de acuerdo conmigo, pero esa libertad obviamente tiene sus límites el momento en que nosotros la expresamos. Entonces no es que yo puedo decir todo lo que pienso, porque realmente yo pensaré maravillas o pensaré mal del vecino, que no lo puedo decir todo, pero hay un remedio que Juan Pablo no me dejará mentir, que se llama la responsabilidad ulterior. Entonces, con ello yo ya sé que todas mis expresiones tienen que ser dichas con responsabilidad. Tienen que ser dichas, si se quiere, con sustento, con respaldos, y sin lastimar a nadie, sino simplemente tratando de dar a conocer los hechos, que es la información en definitiva. Bueno, pero ahí hay una contradicción. O sea, es decir, puedes decir todo, pero asumir la responsabilidad de lo que dices. De acuerdo. Porque lo que está prohibido es censurar, y la censura es impedir el hablar de temas que para algunos sectores no podrían estar de acuerdo a su posición o a su línea de opinión. No sé, ¿usted qué opina, Patricia? Bueno, yo creo que ante todo, siempre cuando empezamos clases con nuestros estudiantes, pues, y vienen los de alumnos nuevos al primer semestre y todo, dice, bueno, ¿qué es ser un comunicador, no? ¿Y de en qué van a formarse? Lo primero que se les dice es, ¿saben qué? Ustedes tienen que ser buenas personas, ¿ya? Porque realmente yo creo en la libertad de expresión sin límites, pero creo en la ética. Entonces yo creo que todos tenemos derecho a hablar, pero con respeto, dejando los egos de lado y además aceptando que hay otras maneras de ver, hay otras historias que contar, hay otra vereda de frente siempre, ¿no? Que hay que respetar y hay que dar oportunidad a toda esa gente a que cuente también su historia. Nosotros vemos, pues, en los que hacemos comunicación, sea el tipo de comunicación que se haga, porque ahora se habla de una comunicación mucho más amplia, de una comunicación 4x4, ¿no? En todos los ámbitos, esté en la empresa, esté haciendo periodismo, tal. Creo que es importantísimo ese respeto y ese código de ética en el que uno tiene que basarse, ¿no? Para ahí poner el límite, porque la libertad de uno termina cuando empieza la libertad del otro, ¿no? Y precisamente, siguiendo la línea de pensamiento de Cristóbal y Patricia, tengo que ir contigo, Juan Pablo, porque ellos hablan de que la libertad de expresión tiene un límite y que hay que tener responsabilidad ulterior, y todos estos casos a veces terminan allá, en la justicia. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? Bueno, todos los derechos tienen un límite, inclusive aquellos derechos que nos parecería que bajo ningún supuesto pueden limitarse, como la vida. En ciertos países hay la pena de muerte que puede imponerse judicialmente, y esto evidencia que todo derecho tiene un límite. Ahora hay que ser muy cuidadoso con los límites que se impone a la libertad de expresión, porque la libertad de expresión finalmente es una herramienta esencial para la existencia misma de la democracia. Si no hay un debate libre, si es que no hay un intercambio de ideas, si no hay la posibilidad de criticar a las autoridades en el ejercicio de su función, realmente los principios democráticos son un mero enunciado. Y precisamente porque hay que ser muy cuidadoso al fijar los límites de la libertad de expresión, desde el punto de vista jurídico, lo que se ha hecho es un test de validez de restricciones a la libertad de expresión, que pasa en primer lugar porque la medida de restricción está establecida en la ley y está establecida con anterioridad al ejercicio mismo de la restricción. Y esa ley obviamente debe obedecer a la consecución de intereses colectivos, al bien común, si se quiere. Además de que la medida debe estar prevista por ley, para poder restringir la libertad de expresión debe perseguirse un objetivo legítimo, y un objetivo legítimo en sociedad es el bienestar de todos. Por eso, precisamente el disfrazar de objetivo legítimo, por ejemplo, el que no haya críticas a la labor gubernamental, no permitiría realmente restringir de manera válida la libertad de expresión. Y hay un tercer componente que tiene que ver con la necesidad de la medida. Es decir, tengo una alternativa que no restrinja la libertad de expresión para alcanzar ese objetivo legítimo, porque si la tengo no debería limitar la libertad de expresión. Debería promover el pluralismo, debería promover una democratización, si se quiere, de la libertad de expresión, en lugar de limitarla. Pero si no tengo más alternativas, entonces obviamente habrá que aplicar la medida restrictiva. Si es que la actuación
desde el poder. Y cuando digo el poder no me refiero solo al poder público, porque también puede ser desde dentro de los propios medios de comunicación que se establezca límites, ¿no? A través de una línea editorial particular. En la medida en que esta decisión desde el poder obedezca a estos 3 parámetros de legalidad, de legitimidad y de necesidad, podríamos decir que la restricción de la libertad de expresión pudiera justificarse. Aún así, hay que hacer un análisis casuístico. Una pregunta, Juan Pablo. ¿Quién es el que tiene que determinar si un discurso pasó el nivel de prohibición? ¿Quién es el que tiene que determinar si un discurso es prohibido o no es prohibido? ¿Es permitido o no es permitido? Esta es una pregunta muy interesante, Vladimir, porque tanto en el derecho como en el ámbito comunicacional mismo hay un debate que no se ha cerrado respecto a si debe permitirse la autorregulación, es decir, que los mismos comunicadores sean quienes decidan si se están excediendo de los límites razonables, si el discurso que están presentando ha pasado a ser un discurso peligroso, por ejemplo, o si es que tiene que ser la autoridad. En los estados que han optado porque sea una autoridad, esa autoridad necesariamente tiene que ser una autoridad judicial. Bajo ningún supuesto debería ser una autoridad administrativa que además esté condicionada por la voluntad de algún poder en específico. Yo, hace un momento antes de empezar esta conversación, le decía a Vladimir que la última vez que yo estuve aquí, que estuve muchas en este edificio, estaba otra vez defendiendo a comunicadores a punto de ser doblegados, sometidos por un poder que quería avasallarlos para silenciarlos, porque eso es lo que se hacía en este edificio. Y es muy grato para mí volver aquí para tener una conversación sobre libertad de expresión. Pero fíjense cómo esa era una autoridad administrativa que malutilizaba el estándar de los límites a la libertad de expresión para suprimir la libertad de expresión. Yo personalmente, y seguramente habrá gente que no está de acuerdo conmigo, pero creo que la autorregulación es mejor, es una vía mejor. Pienso que desde, por ejemplo, desde el gremio, desde la Unión Nacional de Periodistas, se podría trabajar mucho en desarrollar unos parámetros, unos estándares sobre autorregulación, pero que no haya imposiciones, sino que cada quien identifique los límites razonables. Vladimir, solamente por lo que toca. Solamente un minutito, Gustavo. No sé si estamos con Abel. Sí, Abel está a través del Zoom. Le tenemos conectado, se nos confirman en producción. Abel, ahí está. Yo quiero hacerle una interrogante antes de dar la palabra a Gustavo. Usted hizo un análisis sobre las competencias del Consejo de Comunicación en su tiempo. Usted tiene un artículo sobre ese ámbito. Juan Pablo puso hoy al debate un tema. ¿Quién tiene que determinar esos límites de los discursos? ¿Quién cree usted desde la experiencia de la investigación que ha hecho desde la Universidad Técnica Particular de Loja, Abel? Bien, buenos días, un saludo también a Juan Pablo. Digamos, los consejos de comunicación orientan la práctica de las políticas, de las directrices de comunicación que apuntan hacia la libertad, el ejercicio de los derechos de las personas. Se convierten en elementos, digamos, de alfabetización, de pedagogía. Algunos tienen un poder coercitivo, pero como bien dijo Juan Pablo, están supeditados a lo que dicen los sistemas judiciales de cada país. Se usa también que la conformación sea equitativa, amplia, que los parlamentos sugieran, integren, autoricen esa conformación de los consejos de comunicación. Respecto a la regulación, ningún extremo sería conveniente. Se anima más a un sistema de corregulación. También se estudia la posibilidad de la participación de las defensorías del pueblo, como lo orientan algunas disposiciones directrices de las Naciones Unidas que trabajan en este tema. Tienen una labor, insisto, de promoción, de amparo, de formar competencias, como marcamos actualmente. Son importantes, son necesarios y se les da un carácter fundamental de investigación, de que articulen las acciones con los centros académicos, con las universidades. Eso sería un poco, digamos, la lógica en el sentido general de los consejos de comunicación. Y respecto a la regulación, lo que hacen es insertar en su práctica algunas de estas, digamos, líneas macro, fundamentalmente relacionadas con el amparo a grupos vulnerables, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, es decir, personas en condiciones de deficiencia que no pueden tal vez de manera directa buscar esa libertad de expresión que es innata a cada persona. Un segundo ámbito es evitar la publicidad engañosa, pero publicidad definida
el concepto de Habermas, es decir, información. Evitar información que no promueva, que no sea fruto de este proceso de búsqueda de una parte, contraparte, digamos, una evidencia, un soporte en datos. Y un tercer aspecto de la regulación de las acciones de los consejos de comunicación tiene que ver con el promover la identidad, es decir, se inserta también allí con lo que marca la UNESCO, es decir, buscar esa creación, esa capacidad, digamos, de participar en los diálogos internacionales, llámese estos producciones audiovisuales, streaming, otras más, respetando esa característica de identidad. Y eso además permite que se logre, digamos, incluso de fondo, algunas posibilidades de empleo para los estudiantes que están en nuestras escuelas y facultades de comunicación. Y el último elemento es también que hay debates que seguramente mis contertulios conocerán que se están llevando en estos momentos, incluso literalmente el día de hoy, en el Encuentro Mundial de la Libertad de Expresión que ocurre en Uruguay, respecto a cómo trasladar estas regulaciones fuera de línea al mundo en línea, es decir, cómo se tiene que ver esta armonización para llevar adelante estas nuevas dimensiones del derecho. Una de las críticas, termino con esto, es de que cuando abrimos una cuenta en estas redes sociales nos estamos nosotros, cediendo esa potestad para ser juzgados en un lugar diferente a nuestro país. Y allí hay otro conjunto de elementos como tal, siempre promoviendo esta dignidad, este respeto, esta promoción de los derechos de las personas y fundamentalmente la libertad de expresión. Bueno, Gustavo, estábamos retomando el debate. Creo que hay algunas cuestiones pendientes sobre el papel de los periodistas en el ámbito de la autorregulación. Cristóbal, perdón. Bueno, mira, Vladimir, y retomando el tema que tú pusiste, la verdad es que ahí está la pepa. Estamos hablando aquí del discurso. Y entonces, Ámbar no me deja mentir que cuando cubríamos las ruedas de prensa y estábamos a la espera de que el funcionario entregue información y nos terminaba entregando un discurso. Y entonces decíamos entre los compañeros reporteros, ¿y de esto qué? ¿Qué informamos al público? Sí, un discurso lleno de lugares comunes, un discurso vacío, lleno de vejámenes, de cosas que al público no le interesan mucho. Y en muchos casos te invitaban a rueda de prensa, terminaba siendo una declaración. A lo que tú hacías una pregunta y decían no más preguntas, buenas tardes, y tenías que irte con la información que ellos querían generar y no la que uno iba a buscar, porque tenía muchas otras preguntas que hacer. Eso se presenta mucho. La autoridad entrante de cualquier institución, he encontrado una institución en mal estado. ¿Pero por qué? O sea, algún dato que te demuestre el mal estado de la institución. He encontrado una institución con déficit económico. ¿Cuánto? Y no te daban datos, entonces llegas a la redacción de cualquier medio de comunicación y dice que hubo de noticia realmente. Una nota leída. Porque ya sabemos que encontraba una institución en mal estado, pero dio datos, ¿no? Porque ahí cerró el tema. Entonces, es experiencia práctica. Sí. ¿Cómo aplicar el principio de contrastar la fuente a las fuentes oficiales? Porque una cuestión que se discute es, desde el poder dice, tienes que contrastar la fuente. Sí. Pero la pregunta es, ¿y por qué no contrasto la información que me entrega el poder? Ahí está el tema. Que cuando tú comienzas a sacar los datos, entonces viene el problema de que esto yo no he dicho. ¿Dónde se han conseguido ustedes? Entonces, ahí viene que el periodista está yendo más allá, me ha malinterpretado, el periodista ha tomado solamente los datos que a él le ha gustado, que él ha querido, y ya vienen los problemas para el periodista. Posiblemente el director del medio de comunicación de esto ni siquiera se ha enterado. Porque hay directores que al otro día están viendo, por ejemplo, en el caso de los periódicos, que nomás ha salido de información. Y en los canales está viendo el momento en que ya se emiten las noticias al aire. De ahí estamos de acuerdo que el reportero, el periodista, está muy consciente de que él debe ser quien imponga esta autorregulación, considerando que lo que interesa es información válida para el público, válida para la comunidad. En fin, se rompe una tubería de agua. ¿Qué le interesa a la gente? Saber el sector y saber en qué tiempo se va a reparar eso para tomar precauciones. En ese momento el periodista no va a estar diciendo, bueno, por negligencia de no sé quién se rompió la tubería de agua, sino lo más urgente, se rompió la tubería de agua, tome precauciones. Allí está el dato.
Claro, hablando de la autorregulación, hay un debate intenso acá en el Consejo de Comunicación. Apostamos, digamos, por el tema de la autorregulación, pero eso tiene también muchos detractores, en el sentido de que los medios de comunicación, Patricia, no necesariamente van a autorregularse. Que hay quien en el extremo dice los medios de comunicación hacen lo que les da la gana. Entonces, ¿dónde queda esto de la autorregulación? ¿Es posible la autorregulación o es necesario un contrapeso de regulación en algún momento? A ver, yo vuelvo a creer que, vuelvo a insistir en que yo creo en la libertad de expresión pues plena, ¿no? Ya, pero sí creo, y vuelvo a decir, en que todos debemos tener un código de ética, que es muy importante. Desde la academia a los estudiantes, ¿qué se les dice? A ver, la información es poder. Ya, ¿y sabes qué poder es? El poder de determinar lo que es verdad. No, entonces, realmente mira el poder inmenso que tienes. Por lo tanto, vamos a suponer, creo que sí, que hay medios que no se autorregulan, pero por lo menos sean transparentes, ¿no? O sea, no tienen por qué fingir, digamos, una posición o una línea editorial que no la tienen. Yo creo que como en otros medios internacionales, uno sabe, ya muy bien, son republicanos, muy bien, ya, entonces uno debe tener también esa libertad de saber con quién me informo, qué es lo que yo creo, ¿no? ¿Qué es cómo contrasto? Entonces, yo creo que es muy difícil la autorregulación en realidad. Creo yo en los códigos de ética, que deben existir esos códigos de ética, ¿no? Porque, y además hay que formar, o sea, yo creo que los que hacemos comunicación tenemos esa gran responsabilidad de alfabetizar, ¿no? Porque se han roto todos los paradigmas de la comunicación. O sea, ahora ya no existe esto de que como nos enseñaban a nosotros, de que hay un emisor, un mensaje y un receptor. Eso no existe, se rompió, ¿no? Pues ahora realmente a muchos que hacen comunicación no les gusta esta palabra, pero sí, somos prosumidores, o sea, producimos y consumimos información. Entonces es claro, y la tecnología, ¿no? Que por supuesto es una gran cosa, ha revolucionado todo este ámbito. Entonces, difícil pues autorregularse a toda la gente que está produciendo información. Y creo que tampoco es del derecho. Tenemos ese derecho de informarnos y de informar, pero siempre con transparencia y con un código de ética. Yo creo que todos los medios deberían tener un código de ética. Juan Pablo, ¿cómo poder proceder a un proceso de autorregulación cuando buena parte de la práctica comunicacional se da en redes sociales en donde son grandes empresas internacionales las que establecen normas? No es ni siquiera el Estado, son empresas transnacionales, estoy hablando de Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, ¿ya? Que te establecen, cuando tú accedes a esas redes, te establecen una serie de requisitos y es la encargada de calificar el contenido. El caso más claro es el caso de Donald Trump, el caso famoso en que Twitter terminó censurando, y no se diga lo que ha pasado a propósito de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿no? Hay canales que han sido restringidos en buena parte del territorio del globo. Entonces, ¿cómo poder garantizar este proceso de autorregulación cuando, si no es del Estado, son grandes intereses tecnológicos los que terminan censurando o estableciendo qué discurso es el correcto o el incorrecto? Bueno, yo cuando hablaba de autorregulación más pensaba en los comunicadores profesionales de la comunicación, pero efectivamente sobre todo las plataformas de proveedores de contenidos como YouTube, como Twitter, como Facebook, han tenido una doble virtud, que es democratizar la libertad de expresión. Hoy por hoy cualquiera puede ser reportero, el que está presenciando un evento violento puede firmarlo con su teléfono y enseguida subirlo a una red social y divulgarlo. Y creo que ha tenido también la virtud por la característica del anonimato, que yo no la veo como negativa. Es verdad que desde el anonimato se hacen muchos ataques, pero finalmente la característica del anonimato ha permitido que mucha gente que se cohibía de opinar empiece a opinar. Y yo creo que esas son virtudes. Y creo que tiene un gran defecto. Y el gran defecto es precisamente que también esas plataformas de provisión de contenidos se han convertido en espacios, primero, para la distorsión de la verdad, es decir, para la provisión de información falsa que termina por torcer la opinión pública. Y más allá de ello,
para que impunemente asimismo se discrimine ciertos contenidos y se den de baja. El estándar internacional es que los proveedores de contenidos y los proveedores de servicios, por ejemplo, las arañas de búsqueda como Google o como Yahoo, deben tener algún tipo de regulación particular desde el derecho. Ahí viene un problema muy serio de jurisdicción aplicable, porque normalmente la empresa tiene su sede en un país, sus servidores se encuentran ubicados en otro país y la afectación de la libertad de expresión a través de una censura aplicada por ese particular que administra la provisión de contenidos ocurre en un tercer país. Y entonces viene una discusión sobre cuál es la jurisdicción que debería intervenir. Pero alguna jurisdicción debería intervenir. Lo que ya no se está discutiendo es que frente a esos actos de censura de los particulares, estas son empresas privadas, tiene que haber una intervención en defensa de la libertad de expresión. Y ojo, es en defensa de la libertad de expresión. En ningún caso el promover la atribución de responsabilidades a los proveedores de servicios, a los proveedores de contenidos, para lograr un efecto de censura, que es algo que ciertos países, pensemos en China, por ejemplo, o en Rusia, han tratado de hacer. La lógica es totalmente a la inversa, hay que velar porque esos particulares que finalmente tienen de alguna manera el control sobre qué se dice o se deja de decir, no cometan abusos, no incurran en excesos o terminen perjudicando en general derechos de las personas. Sobre esto hay unos avances muy interesantes a nivel europeo. El Consejo de Europa ha desarrollado directrices sobre la operación de las plataformas de provisión de contenidos. Creo que en nuestra región vamos un poquito más rezagados, pero la Relatoría de Libertad de Expresión, ya desde la época de Catalina Botero, luego con Edison Lanza y actualmente con Pedro Vaca, ha diseñado una serie de estándares que desde luego son estándares blandos, de soft law les llamamos los abogados, para tratar de fijar cuándo se debe intervenir en defensa de la libertad de expresión frente a un abuso de un particular. Abel. Sí, Creo que está en el Zoom. ¿está Abel? Sí, está en el Zoom. Abel, Ahí está. la Universidad Técnica Particular de Loja viene desarrollando una serie de mecanismos de observatorios de contenidos en plataformas y en redes sociales. Existen algunos estudios que se han realizado sobre el tema de contenidos y propuestas o procedimientos de regulación de esos contenidos que podrían darse. ¿Cómo podría combinarse? ¿Cómo podría garantizarse esa libertad de expresión sin que los particulares, llámese en estas plataformas, estas empresas, incidan en restringir los derechos elementales de los ciudadanos en esas redes sociales? Allí hay un espacio para el diálogo, para la corregulación, digamos, se puede denominar así, para que estos dos grandes actores de la comunicación, las empresas privadas que con toda legitimidad aportan, ayudan a alcanzar el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, para que el Estado, con las orientaciones, con las políticas de comunicación, con la ejecución de lo que se dispone en el Parlamento, en la Asamblea, y también haya una presencia de la colectividad. Se ve una debilidad en el sentido de la participación, que debería ser mucho más activa, mucho más dinámica, mucho más informal. La vía, como comentaba Patricia y otras personas más, es la educación, la información, la alfabetización, la pedagogía, para que conozcamos y podamos intervenir en este espacio de llevar a la práctica las regulaciones, entenderlas, porque están allí, lo que nos garantizan, lo que permiten lograr este ejercicio, que es una vía para alcanzar otros derechos de las personas. Si se consulta, digamos, si se dialoga con los actores de la comunicación, saldrán figuras interesantes. Es un campo en constante, digamos, innovación, en constante búsqueda de espacios para poder llevar a la práctica estas dimensiones. También interesa mucho ver cómo va esta evolución de los medios de comunicación digitales, electrónicos, cómo se incorporan estas orientaciones de las cortes, de los organismos internacionales en la práctica. Es algo que está por construirse, que se está edificando, que necesita de la participación de todos. Y luego, cuando también se permiten espacios como el que tenemos en este momento para escucharnos, para conversar, hay una, digamos, en la colectividad, y sí hemos hecho algunas consultas, algunos estudios, contamos con una modalidad de estudios a distancia que nos permite casi todos los días, digamos, escucharles a los estudiantes, están en diferentes partes del país. Bueno, y esto nos ha dado una posibilidad de también plantear esta reflexión
en las aulas, en las clases. Y lo que notamos es de las personas, de los comunicadores, esta, digamos, manifestación de buscar estos espacios, digamos, de lo que denomino como corregulación. Hay, digamos, una intención de una autonomía, de una autorregulación, como lo conversamos. También hay una impresión de que es necesaria esta orientación de las políticas del Estado. Lamentablemente, y no lo digo así, no porque esté a favor o en contra del uso político de los gobiernos, pero ha quedado muy impregnada en la colectividad que la regulación del Estado es para sancionar, para castigar, para restringir el derecho a la libertad de expresión. Contamos con algunas de estas encuestas, algunos estudios que los hemos publicado, y donde tenemos esa evidencia, es decir, en el país tenemos esta, digamos, angustia de que a veces se entiende una regulación estatal para sancionar, para restringir, para quitar, para poner una multa. Y eso está muy impregnado, es decir, ha quedado en los comunicadores del país ese temor. Y la vía, reitero, puede ser el diálogo, la alfabetización, el conversar, entender la regulación para qué está. Es para condicionar, para provocar que las garantías se ejecuten, no para eliminar un derecho de expresión de las personas. Patricia, una pregunta. Usted, con su experiencia, a propósito que estamos tratando los temas de la libertad de expresión en las redes sociales, en el Internet, usted con su experiencia como comunicadora política, ¿cuál es el peso en el discurso político de la infodemia? ¿Hasta qué punto la infodemia significa una amenaza a los derechos humanos, específicamente al derecho a la libertad de expresión? Sin duda es una amenaza tan así que se la llama, pues no, infodemia, que incluso en la época, bueno, que estuvimos en la época de pandemia, ahí fue cuando salió este término por la cantidad de información falsa, que es ahora que los que hacemos comunicación tenemos que luchar, ¿no?, contra todas estas fake news que realmente son una infodemia, y también con... no solo las fake news, sino también la posverdad, que creo que es mucho más peligrosa que la fake news, porque se han creado muchas plataformas y hay muchas aplicaciones para poder combatir esta información falsa, ¿no? Nosotros somos parte también como universidad de esta plataforma que se creó, Chequea Ecuador. Chequea Ecuador. De todas maneras, sobrepasó. Yo creo que a pesar de todo el esfuerzo que se hizo, sobrepasa, ¿no?, la cantidad de noticias falsas que se dan. Son una amenaza porque utilizan todas esas técnicas que hace que el lector o el público que accede a esa información la crea, porque tienen una narrativa excelente, tienen una imagen excelente, incluso dan paso a la interactividad, que muchas veces los medios tradicionales, los que hacen periodismo, pues digamos el tradicional, no lo usan. Entonces, no acceden a eso. Ahora hay que también reconocer que los medios tradicionales, llamados medios tradicionales, han cometido errores. Y hay que reconocer, ¿no? Y en muchos casos pedir disculpas para poder nuevamente, digamos, recuperar esa legitimidad, esa confianza, ¿no?, para poder competir con toda esa cantidad de información falsa. Y esas, yo diría, o sea, realmente esas posverdades en las que uno cae y se queda ahí, porque está entre la verdad y la mentira. Entonces nos mantienen en esa zozobra, en esa desesperanza, y que también uno se acomoda, ¿no? Entonces sí, yo creo que nosotros tenemos esa gran amenaza y gran reto de tener que combatir con toda esa información falsa, pero que es muy, muy atractiva, porque además coincide con las líneas de pensamiento, ¿no?, que eso es lo más importante. Entonces nosotros estamos de acuerdo, pues lo acepto como verdad. Entonces ahí tenemos que estar nosotros, pues, ¿no?, para contrastar. Pero sí, es muchísimo, muchísimo trabajo, minuto a minuto, segundo a segundo. Pero ahí se da un ejercicio curioso, que no sé si Cristóbal coincide conmigo. Precisamente por lo que dice Patricia, que a veces los medios de comunicación tradicionales han cometido errores. Y hay mucha gente que dice, yo no veo los medios tradicionales, yo veo solo Internet. Y yo me informo por Twitter porque ahí es donde yo creo. Pero resulta que en Internet te encuentras con tantas fake news que te ves obligado a regresar a los medios tradicionales como para ver si era verdad. Entonces te quedas con un sabor medio extraño de que
no sabes en un momento dado qué es verdad y qué es mentira. Y hasta los periodistas profesionales caemos en mentiras que se publican y que después las creíste, hasta las retuiteaste y después resultó ser falso. Entonces es un ejercicio bien complejo hoy en día la comunicación. Cristóbal, ¿qué opinas? Bueno, los los medios tradicionales, si se quiere, ha cometido errores, no vamos a negarlo, negar. claro. Pero sí sería bueno decir cuáles son los errores que hemos cometido. Tampoco es que porque sacaste una información de determinado partido, vamos a sacar en los periódicos, este medio se pertenece al partido tal. Dicen, ¿por qué no? Porque no es así. Es decir, ¿cuál es la línea editorial de un medio de comunicación? Hay algunas partes que hay que saber leerlas. Es decir, la parte informativa, la que tiene que ver con noticias, son hechas por reporteros que van a la calle, recogen, investigan y sacan sus noticias. Pero sí hay una línea editorial. Por supuesto, porque por supuesto. Bueno, yo tengo luego más de viene 20 años en el luego vienen periodismo, sus páginas de trabajé opinión. en varios medios de comunicación y ciertamente hay una línea editorial. Por supuesto, yo digo que no. Sí. Digo que sí. Luego viene la página de opinión, en donde el reportero no tiene nada que ver con la página de opinión. Sí, por cierto. Y a un opinólogo le quieren mandar a la cárcel por haber dado su opinión. ¿Qué tenía que ver ahí el reportero, por ejemplo? Y luego viene el editorial del diario, que es la posición del diario en determinado tema. Pero entonces, si vamos nosotros a englobar a todo eso, porque sacó un editorial o están 2 o 3 personas opinando sobre que esta democracia no funciona y entonces funcionaba la anterior, entonces pongámosle a este periódico, este es un periódico conservador o este es un periódico liberal. Es decir, si salimos de la redacción para hacer una noticia conservadora, para hacer una noticia liberal, si salimos de la redacción para hacer una noticia que perjudique a alguien, ¿dónde queda el periodismo? Pero es indudable que hay una diferencia entre el ABC y el País, o entre el Washington Post y el New York Times. Ahora, no necesariamente te lo pero tienen no que en la parte poner porque el informativa, televidente es en se la da parte Realmente sí, opinión. porque si se ven algunos reportajes de esos medios, por no poner la diferencia entre Clarín y Página 12, etcétera, etcétera, sí influye la línea editorial, incluso en reportajes, y en los casos más claros, por ejemplo, ha sido el escándalo de Afganistán, en qué periódico salió y en qué gobierno fue. O sea, podemos hacer coincidencia. Los cuadernos de Afganistán salieron en un gobierno republicano investigado por un periódico demócrata. Bueno, pero estamos hablando de otra cosa, pero ya la información tal como se da aquí, por lo menos en mis años de reportero, yo no he recibido en ningún momento que mi información debe ser hecha con la línea liberal, la línea conservadora. Vamos a los hechos, a la información. ¿Qué nos dan en la universidad? Señores, de aquí vamos a recoger noticias, hechos. Eso por un lado. Y por otra parte, lo que decía Ámbar, diariamente estamos en los chats, compañeros, ¿será verdad lo que están diciendo esto? Ayuden para verificar, ayuden para saber si lo que están diciendo en este chat es cierto. Pero mientras se verifica, se hace puya, ese chat se fueron y después toca poner noticia falsa. Entonces, si vamos a eso, ¿vamos a qué? Los medios. Sí, medios tradicionales porque han sido los que más años tienen aquí. Pero si vamos a hablar de medios de comunicación, ¿un medio de comunicación es un chat o no es? Y entonces estamos hablando de un chat hecho por una sola persona. ¿Es o no es un medio de comunicación? Entonces tendremos la cantidad de chats como la cantidad de medios de medios de comunicación que exista. Lo estaba diciendo Juan Pablo hace un momento, que cualquier hora puede subir su noticia y resulta que es interesante y todo. Sí, nosotros también lo seguimos, nos parece muy interesante, aunque estamos con esa duda de que si verificó, que si esto será verdad o no. Hay imágenes que se han subido de 10 años atrás. Cristóbal ha planteado un hecho, Juan Pablo, que la Corte Constitucional lo resuelve en el caso La Hora,
creo que de manera muy importante, que tiene que ver con la incorporación en el sistema jurídico ecuatoriano de dos conceptos: la real malicia y el reporte fiel. ¿Hasta qué punto jurídicamente se puede exigir la veracidad de una noticia a un reportero? A ver, creo que justamente el estándar desde lo técnico cuando se trata de un profesional de la comunicación es muy distinto que el que se podría aplicar a un tuitero, ¿no? Y creo en ese sentido, y antes de responder a tu pregunta, Vladimir, que todos contribuimos al fenómeno de la desinformación y las noticias falsas. Contribuimos todos porque o bien replicamos lo que la tía o el tío en el grupo de WhatsApp mandó y que no es verdad, y sabemos tal vez en el fondo que no es verdad, pero suena bonito, ¿no? Entonces lo divulgamos. O tiene que ver con mi pensamiento. O replicamos, Claro. exacto. Y en las redes sociales seguimos en general a la gente que piensa como nosotros y dice lo que nosotros, y entonces asumimos que esa es la verdad absoluta porque estamos todos de acuerdo, y eso no es cierto. Entonces, pero el estándar aplicable a ese, al que se informa a través de la red social o al que presenta sus opiniones a través de la red social o en los grupos de mensajería, obviamente no es el mismo que es aplicable a un comunicador profesional. El comunicador profesional se supone que ha sido formado, que tiene las herramientas para poder no solamente recibir la información desde la fuente primigenia contrastando con otras fuentes, sino además la capacidad de discernir qué es lo que de esa información es rescatable y debe presentarse en la medida de lo posible en forma objetiva, porque yo estoy convencido, y ustedes son comunicadores, yo no, pero yo estoy convencido de que está muy bien que el comunicador tenga su corazoncito. Yo no creo que está mal que los medios tengan líneas editoriales, ni creo que los periodistas deben ser neutros. Yo creo que es importante en una sociedad democrática que la gente pueda expresar qué es lo que siente y cómo piensa. Pero sí creo también que es necesario, lo que decía Patricia ya hace bastante tiempo cuando empezamos esta conversación, tener unos mínimos éticos. Y esos mínimos éticos deben observarse, deben respetarse, no ser aleatorios. Esta vez sí, esta otra no. Me preocupa a mí particularmente que ese estándar, el de la real malicia, es un estándar que, si bien es técnico, puede también ser usado de manera perversa para atribuir responsabilidades, entre comillas, ulteriores, por cosas que eran meras opiniones no malintencionadas. Y explico, para este efecto, explico qué significa la real malicia. El estándar de la real malicia en realidad fue desarrollado por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en el caso de Sullivan contra New York Times. Y en ese caso, lo que hace la Corte Suprema de los Estados Unidos es decir, sí, el comunicador puede ser responsable civilmente, por lo que dice, en la medida en que, al decirlo, deliberadamente haya querido hacer daño y haya presentado información que tenía conciencia de que es falsa. Por eso dice real malicia, tenía la malicia de dañar, de afectar el honor de alguien, la propiedad de alguien, qué sé yo. Pero ese es un estándar que, si bien es un estándar técnico y muy útil, y es el estándar al que también se ha referido, de hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, en el caso Kimmel contra Argentina, ¿no? Finalmente es un estándar que puede ser mal utilizado en el plano interno para decir, actuó con malicia. ¿Por qué actuó con malicia? Porque no dijo lo que yo quería. Y creo que ahí es donde está el problema. Yo veo en el Ecuador, ¿no?, la percepción de ustedes como comunicadores, sospecho que la de Vladimir como abogado va a ser parecida a la mía. Los medios de comunicación tradicionales, el mainstream media, ahora ha pasado a ser, disculpen porque va a ser muy escandaloso lo que estoy a punto de decir, lo que durante la década del señor Correa eran los medios públicos. Es una caja de resonancia de un discurso oficial donde solo tiene cabida cierta línea de pensamiento. ¿Y quiénes son los invitados de los medios tradicionales en este momento? Los que van a decir cosas que esos medios quieren trasladar desde una perspectiva de lo que es el discurso oficial. Y los que antes éramos, durante la década del correísmo, los invitados, los rockstars de esos espacios, ya no nos toman en cuenta porque saben que vamos a ir a criticar. Pero en la arena del debate democrático, la crítica, la disidencia es trascendental. Es trascendental. El poder pensar distinto es un derecho. Y yo creo que hay un rol importante de la prensa de pensar distinto y ser críticos en la medida en que no sean maliciosos. Y creo que eso empieza en este momento en los medios tradicionales a perderse, y quienes empiezan a tener esa postura crítica, ¿no?, confrontativa, si se quiere, crítica simplemente,
son los medios no tradicionales, ¿no? Y particularmente, por ejemplo, los diarios digitales han tenido mucho ese rol en el último tiempo. Y eso es bueno, y no hay que tener temor de hacerlo en la medida en que uno esté actuando de buena fe y no con malicia. Claro, pero ahí se va. Esto que mencionas es bien interesante porque es como que en estos momentos los medios están replicando lo que criticaron y lo que criticaron los otros es lo que se está haciendo en este momento. O sea, es un ida y vuelta. Y en este ida y vuelta los comunicadores están a expensas de su línea editorial, de su jefe, de su gerente y ¿dónde queda entonces ahí la libertad de expresión? Porque el periodista, como el obrero de la comunicación, está a expensas también un poco de lo que le digan, de la disposición que le den. Entonces, no sé hasta qué punto, hasta dónde vamos a llegar en ese sentido. Yo creo que la desobediencia es importante. Me impacta y de manera positiva lo que decía Cristóbal, de que él en realidad no recibía directrices de tienes que presentarlo desde tal visión ideológica. Qué bueno. Y ojalá pero que una esa sea. acotación, en muchos casos no te tienen que dar la directriz porque tú como periodista sabes dónde estás trabajando. Entonces, ¿Y dónde te ahí pueden estamos cortar? hablando de una autocensura Pero que también ocurre. Pero es que también tengamos respeto por los compañeros reporteros. O sea, tampoco los compañeros reporteros y yo entre ellos somos ovejitas para salir y el gerente me dice que tengo que hacer así. ¿Para qué entré a la universidad? Tengo mi capacidad de análisis. Somos personas pensantes. O sea, no es que el reportero está para lo que le diga el director, el subdirector. Una pregunta, Cristóbal. No, pero ¿Han habido hechos en el país por supuesto que había. que han terminado generando procesos de autocensura en los reporteros? Yo tengo uno clarísimo, Mataje. Yo te digo, o sea, ha habido hechos, por supuesto. Claro sí, que hay. Pero es que no somos todos tampoco. Sí, ha habido compañeros que también no han estado de acuerdo con que algún directivo de su medio de comunicación le ha dado una directriz y se ha ido. Sí, pero Y se ha ido, y eso entonces podríamos ubicar sobre procesos de censura interna. Y yo lo que me refiero es, han habido hechos políticos, sociales, etcétera, etcétera, que han generado en los trabajadores de la comunicación procesos de autocensura. Yo tengo uno que se llama el secuestro y asesinato de los compañeros del comercio frente a las noticias de la frontera norte, principalmente la frontera con Esmeraldas. ¿Y en qué sentido? En que si nosotros hacemos un análisis de la información en los últimos años, ha bajado el grado de información desde la frontera norte en los medios tradicionales de la que había anteriormente. Y me refiero a procesos de autocensura porque hay un proceso de reflexión sobre la autoseguridad en abordar o no ciertos temas. Yo por eso le hago la pregunta. ¿Usted cree que existe eso actualmente frente a una escalada de violencia criminal organizada que existe en el país? Bueno, con respecto a ese tema, ¿cómo no vamos a tener miedo los reporteros de ir a la frontera si sabemos que nos vamos a entregar allí y hay un Estado que no nos cuida, que no nos vigila, que no nos da seguridad? Y a una fiscalía que tiene más de 4 años el caso y que no hay ningún resultado. O sea, tampoco es que nosotros somos ingenuos en ir y entregarnos al enemigo sabiendo que no tenemos autoridades que nos defiendan. Entonces, de hecho que hay menos información porque hay menos reporteros yendo para allá. Y entonces, en ese caso sí, estoy de acuerdo, hay menos información. Y por otra parte, ¿cómo nosotros los reporteros que apenas salimos con nuestra grabadora, nuestra cámara, nuestro teléfono celular, enfrentarnos, por ejemplo, en la mitad del crimen organizado como está ahora? Y sin embargo, vemos diariamente que se sale con las cámaras y aquí fue donde cayó asesinado y sicariato y todo lo demás, arriesgando la vida. Y entonces, obviamente que va a bajar determinadas cantidades de noticias cuando vemos los reporteros que nos encontramos indefensos ante lo que nos pueda pasar. Teniendo en cuenta lo que dice Cristóbal, nadie puede ser exigido de hacer más allá de lo que la ley me determina. O sea, aquí nadie nos puede exigir que seamos héroes, eso es verdad. Pero ¿cómo desde la academia, Patricia, cómo desde la academia podemos determinar para que podamos ponderar
tanto el derecho a la libertad de expresión como el derecho a la integridad física de esos trabajadores de la comunicación. Bueno, es un tema muy difícil, ¿no? Realmente, yo quería referirme un poquito al tema que estábamos hace un ratito hablando, porque yo, pues, como directora, tengo un montón de estudiantes que ya se han graduado, ¿no? Y que van ilusionados a su primer trabajo en un medio de comunicación, a aplicar todo lo que se les ha enseñado, ¿no? Entonces, y claro, me llaman y me dicen de golpe, o sea, Pati, no sé qué hacer. Porque lo que me están haciendo, lo que me piden que haga es un public reportaje, ¿no? Y ustedes han enseñado lo que es un public reportaje y lo que es una noticia. Entonces, ¿qué hacer? Pero, entonces, uno le dice, pues, pero mira tu código de ética, ¿no? Haz cómo se te enseñó y todo. Pero necesito el trabajo. ¿Ya? Están en esa disyuntiva, entonces, ¿qué tienen que hacer? O sea, entonces, muchas veces, pues, los que tienen otros respaldos, pues, salen, ¿no? Salen y dejan al medio. Pero otros tienen que alienarse y ajustarse a la línea editorial. De ahí que lo importante, que yo sí creo que cuando uno debe entrar a un trabajo como comunicador, sí debe saber a lo que entra, ¿no? Y sí debe saber a lo que se sujeta. Hay siempre una línea editorial. Además, yo siempre aprendí, no sé ustedes, pero que la objetividad no existe, ¿no? La objetividad no existe, o sea, lo que sí existe son diferentes maneras de contar una historia, hay las diferentes veredas, ¿no? Ahora... hasta ser plurales se puede llegar, hasta pero ser objetivo... plural. No, dar voz al que no tiene voz, todas esas cosas que uno repite y lo dice, ¿no? Claro. Pero yo quisiera, antes de contestar esa pregunta, quisiera también dejar como este tema que es tan importante que se lo trató. Por ejemplo, uno habla de los medios tradicionales, de cómo se informan, del periodismo tradicional, de lo que hacemos, ¿no? Pero nosotros hicimos un estudio en nuestra universidad internacional, acerca de cómo se informan los jóvenes. De 16 a 35 años hicimos un estudio a profundidad, ¿no? Incluso tuvo cierto alcance latinoamericano, ¿ya? Y pues los resultados realmente son impresionantes, ¿no? Creo que un porcentaje, pero menos del 20%, se informa todavía a través de medios tradicionales. Y eso porque todavía almuerzan en la casa de la abuelita que prende el canal a las horas de las noticias, ¿ya? ¿Cómo se informan nuestros jóvenes? Se informan a través de YouTubers, se informan a través de las plataformas, ¿ya? Twitter no existe para ellos, o sea, como una cuestión de si ya se les obliga. Entonces, yo creo que esa es nuestra gran pregunta. O sea, ¿qué decimos nosotros a nuestros estudiantes? Hay que estar donde están ellos. Si son los jóvenes los que nos importan ahora. Entonces hay que estar, pues muy bien. Preparemos también nosotros influencers, ¿no? Influencers que sepan que los chicos accedan. De lo contrario, podemos estar nosotros repitiendo y esforzándonos. Pero sí hay que reconocer que la comunicación, como se la hacía antes, ha perdido confianza, ha perdido legitimidad. Y si pierde la credibilidad, pues ha perdido todo, ¿no? Ahora en ese tema, solo para retomar, o sea, yo recuerdo que hace muchos años, cuando me inicié en esto, fui donde los IBIAS, para aprender ese periodismo de guerrilla, ese periodismo claro, en el que uno tiene que defenderse, ¿no? Pero aún ahí, cuando nos preparaban, decían, hay un límite, ¿no? O sea, hay un límite. Recuerda también el momento para sacar la foto, la primicia, ¿no? Esa cosa instantánea, ganar a todos, ¿no? Por un poco de rating, también recuerda que tienes tu familia. Recuerda también que alguien te está esperando en tu casa, ¿no? Recuerda también que tu vida es importante, y eso hay que decir. Sí, la noticia, la información es un derecho que todos estamos, pero también tenemos nuestro propio derecho a nuestra vida, ¿no? Y eso se les dice. Por eso es indudable que el Estado tiene que garantizar, para garantizar el derecho a la libertad de expresión, para garantizar el derecho de que las personas puedan estar informadas y que todos los territorios del país puedan expresarse, uno de los temas principales es la protección a periodistas, indudablemente. O sea, el Estado ecuatoriano tiene que establecer mecanismos de protección a trabajadores de la comunicación, y uno de los temas, como dice Cristóbal, tiene que ver con, en casos de vulneración de esos derechos, la verdad, la justicia y la reparación. Es algo indudable. No puede haber garantía de ese derecho si cuando se lo vulnera no existen esos tres temas.
Sino que se dice que en conflicto o en guerra, el primero que pierde esa guerra es la verdad, ¿no? Sí, pero en el Ecuador no estamos en guerra, se supone. Aprovechemos este pequeño momento porque estamos cumpliendo exactamente 23 horas con 1 minuto desde que inició esta transmisión ininterrumpida, por cierto, el trabajo de todos los profesionales del Consejo de Comunicación, los chicos que además no han dormido, estuvieron aquí trabajando en producción toda la noche, los periodistas que también estuvieron aquí frente a las cámaras, en fin, un esfuerzo enorme y ya son 23 horas con 2 minutos y 10 segundos en este instante que estamos al aire, así que vamos a romper ese récord que es hablando sobre la libertad de expresión aquí en el Consejo de Comunicación, Consejo Estéreo 593 y claro, rompiendo el récord es el hashtag con el que nos pueden acompañar. Bueno, Abel, se ha abierto un debate importante, interesante diría yo, incluso apasionado, sobre cómo garantizar la libertad de expresión al interior de los propios medios de comunicación. Esto es más o menos como la famosa independencia judicial, no solamente es externa, también es interna. La libertad de expresión y la prohibición de censura no solamente es hacia el exterior de los medios. La prohibición, según el estándar internacional, es también hacia el interno del medio. Entonces, Abel, ¿cómo crees desde la academia, desde la universidad, se debería garantizar este derecho y la libertad de expresión y la garantía de prohibición de censura al interior de los medios como garantía del trabajo periodístico? Desde la formación que damos en las escuelas y facultades de comunicación, desde la inserción de materias de ética, de deontología, de ir tras los principios, de también considerar esta objeción al que tienen derecho las personas, los estudiantes, los profesionales. Hay una batalla que librar cotidianamente respecto a cómo poder alcanzar esas garantías para expresarme, para comentar, para informar, para presentar de manera equilibrada la información. Y hay otras barreras, aparte de las, digamos, de restricción o de orientación o de injerencia de alguna, digamos, posición o temor de quien administra esa empresa de comunicación, ese medio de información. Hay otras barreras también que hay que vencer, a veces físicas, a veces de acceso, de utilización de la frecuencia. Hay una realidad muy distinta en diferentes cantones, diferentes sitios del país, de norte a sur. Entonces, desde el propio compromiso de las personas, es cierto que tenemos que alimentarnos, que buscar ese sustento para las familias. Luego queda ese análisis, es decir, ¿cuál es ese futuro? ¿Cuál es ese interés a mediano y largo plazo? ¿Cuál es esa, digamos, estabilidad que requiere una profesión? Se comentaba también hace un momento que de esta emergencia de los medios alternativos de las redes sociales fueron puestos como una promesa, como una oportunidad de democratizar la palabra, la posibilidad de dialogar, de evitar las mediaciones para ir directamente hacia los órganos de poder. Lamentablemente, por ausencia de capacitación, de formación, de valoración, perdimos esa gran oportunidad como sociedad. Es decir, había una crítica respecto a la concentración de las empresas mediáticas y que había algunas de los medios tradicionales, algunas restricciones físicas, es decir, se puede transmitir en una frecuencia durante 24 horas, somos 17 millones de personas, no todos vamos a poder participar en ese medio de comunicación, por lo tanto, se entendería que esa barrera física impide la participación. El medio digital nos permitía tener un canal a cada persona, con nuestro nombre y apellido, pero se especuló, se malutilizó, se capitalizó esa opción. Y volvemos, y particularmente cuando iniciamos la pandemia y estábamos en confinamiento, efectivamente ocurrió de que había tanta información distorsionada que no se confiaba. Y los medios de comunicación tradicionales, pese a las críticas que estamos comentando, hicieron un ejercicio desde la profesión, buscar la información, buscar las fuentes, balancear, equilibrar, y cuando se dialogaba con las personas, es decir, ¿a quién sigue? Bueno, busco información, busco datos, busco verdad, y confío más en el medio de comunicación tradicional, porque está haciendo un trabajo de ir paso a paso, es decir, conforme se explica, se forman los comunicadores. Entonces, las personas valoran en sus palabras, en su forma de entender, en su cotidianidad, reconocen un trabajo de verificación, un trabajo de auténtico periodismo. Otra barrera es el tema de que hay que pagar, es decir, algunos medios son de pago y hay una limitación respecto a la situación socioeconómica del país. No puedo pagar, sin embargo, valoro esa calidad de lo que me está ofreciendo. Me permito usar el ejemplo de los proveedores de streaming, es decir, el derecho a la comunicación, esta libertad de información,
comunicación nos haría suponer que debe estar al alcance de todas las personas y que debe ser gratuito, como efectivamente debe ser el derecho a la comunicación de los ciudadanos. Y luego no tendemos a arriesgarnos porque, bueno, pagarán las personas, no pagarán, y cuando uno revisa las cifras de consumo de estos canales de pago, ve que se está cancelando. Es decir, las personas buscan calidad. En este ejemplo, digamos que es de entretenimiento, pero igual pasa con información. Uno va, digamos, a las comunidades de habitantes en las áreas urbanas, marginales de las ciudades, y se encuentra con que las personas están conectadas a estos servicios de pago, es decir, buscan calidad. Y yo creo que ahí tenemos un reto como comunidad, las empresas de comunicación, los profesionales, si hay esa restricción en una empresa, lanzarnos un tanto a este espacio, es decir, entregar calidad. Las personas valoran calidad. Cierro esta intervención tomando el ejemplo de la profesora de la Cortina, filósofa española. Ella ponía un ejemplo, cuando daba sus clases, comentaba, las personas quieren los mejores zapatos deportivos, están dispuestos a pagar los zapatos deportivos mejores, aunque sean más caros, porque buscan calidad. Entonces, llevando esto, digamos, con la proporción que corresponde a otros campos, pero se buscará calidad y esas posibilidades, y nos falta dar ese paso como sociedad de entregar información, de entregar productos, de entregar espacios de calidad a las personas. Y a veces no es la restricción de que si habrá o no posibilidades de sostenimiento. Estimamos que sí las hay, estimamos que hay que dar esa digamos, oportunidad. Y creo que en esa nueva inauguración, esa fundación, en este espacio, en ese fundar territorios en estos espacios de comunicación, hay posibilidades para gestar emprendimientos, gestar nuevas alternativas de comunicación, sobre todo para esa generación de adolescentes que se formaron en esta pandemia, que se crearon capacidades autodidactas, aprendieron a manejar competencias de dialogar en entornos digitales. Vamos a una sociedad cada vez más digitalizada, híbrida por lo menos en la educación. Entonces, ¿cuáles son los nuevos medios de comunicación que estamos viendo emerger, que están naciendo? Hay una crítica que le escuchaba yo al profesor Romer Jurado en el sentido de que la ley de comunicación que se expidió fue una ley de comunicación pensada para medios analógicos, medios, digamos, que tienen casi fecha de caducidad, y está emergiendo un espacio digital. ¿Qué necesitamos en los espacios digitales? Hablamos ya de un metaverso. ¿Hacia dónde van esos espacios de formación, de educación? Creo que tenemos que dar un pasito en el sentido de arriesgarnos, de buscar esas condiciones para ejercer la comunicación, para los medios, para los jóvenes, para quienes hacemos comunicación en esas nuevas dimensiones que van ya más allá de las reglas nacionales. Sería un flujo de comunicación internacional, inmediata, cercana, de proximidad, pero teniendo identidad. Entonces, creo que estos debates, digamos, que los mantenemos, que reitero esta felicitación inmensa que me permiten a mí desde luego estar con grandes y delectos expertos en comunicación y derecho, es decir, poder entendernos, poder, digamos, participar, ya es una oportunidad que la digitalización me permite a mí, estando desde el sur del país. Agradezco mucho esa dimensión, hacia dónde va, y creemos que ahí hay unas oportunidades para continuar investigando, continuar preguntándonos, cuestionándonos respecto al ejercicio de la libertad de expresión, a las libertades como tal y estos derechos que nos permitiría la información y la expresión. Gracias, Abel. Juan Pablo, desde el 1 de enero al 31 de marzo del 2022, el Consejo de Comunicación levantó 63 alertas de agresiones a periodistas, 19 de las cuales son por obstrucción del trabajo periodístico y 7 por rechazo a pedidos de acceso a la información. ¿Cómo uno de los principales elementos de agresión a periodistas tiene que ver con la obstrucción del trabajo periodístico, sea de manera física o de no entrega de información? ¿Cómo el Estado puede garantizar el acceso a la información cuando, primero, tenemos una ley de acceso a la información de antes de la Constitución del 2008? Y segundo, desde el Estado se utiliza se utiliza esa ley como forma de evitar como forma de que el periodista acceda a la posibilidad de una entrevista con ese funcionario. Bueno, aquí es un tema muy interesante porque es el de la otra vía de restricción de la libertad de expresión. Las restricciones tradicionales son las restricciones directas, como la censura o la violencia contra los comunicadores. Tú referías hace un momento el caso tan dramático del equipo de noticias de Diario El Comercio secuestrado y asesinado en la línea de frontera. Esas son restricciones directas a la libertad de expresión, pero las restricciones indirectas no por ser indirectas son menos graves. A veces, de hecho, son más graves. El impedimento de cobertura, la negativa de acceso a la fuente, los actos de hostigamiento, de intimidación en contra de los comunicadores, son particularmente serios porque generan algo de lo que ya estuvimos hablando aquí, que es un efecto inhibidor. Lo que se conoce
en el lenguaje jurídico de la defensa de la libertad de expresión como chilling effect, el efecto disuasivo. Y precisamente por ello es fundamental que desde el propio Estado, y yo felicito de hecho que el Consejo de Comunicación del Ecuador hoy sea ese espacio, se señale estos casos. Y afortunadamente en nuestro país, en el curso del último tiempo, han surgido también otros espacios que buscan la defensa del ejercicio profesional de la comunicación o en general de la libertad de expresión de todos los ciudadanos y que se han dedicado a levantar alertas. Ayer estuvo en este podcast mi compañera de la red de periodistas libres, Verónica, está Fundamedios, que tiene una labor muy dilatada en este tema. Y creo que eso es positivo porque envía un mensaje de hay guardianes, hay vigilantes que por lo menos van a alzar la voz si es que no pueden hacer más. Pero yo creo que es importante al adoptar, y ahí viene la segunda parte de lo que tú planteabas, instrumentos normativos que en cierta medida regulen, y no voy a decir limiten, sino regulen el ejercicio de la libertad de expresión, el tomar en cuenta que esos instrumentos deben ser fundamentalmente herramientas para la defensa de la libertad de expresión y en ningún caso para su limitación. Yo en ese sentido, cuando creo que al segundo día del gobierno actual, la presidencia decidió mandar un proyecto a la Asamblea de una ley de garantía del derecho a la libertad de expresión, realmente lo vi con muy buenos ojos, porque creo que la lógica con la que debe adoptarse los instrumentos normativos es esa. Vamos a buscar cuáles son los estándares para defender el ejercicio periodístico, para que el funcionario no pueda negarse a dar la entrevista, para que frente a las amenazas se active un sistema de protección a partir de estándares de protección como los que ustedes aquí en el Consejo están desarrollando, para que en eventos de bloqueo del acceso a una fuente, más bien se facilite con posterioridad el acceso a la fuente y el tiempo suficiente para que el reportero pueda adquirir la información que quiere trasladar. Mientras la lógica con la que se legisle sea una lógica de regulación es el equivalente a poner barreras, obstáculos o limitar irrazonablemente la libertad de expresión, siempre tendremos para quejarnos de estas leyes y las terminaremos señalando, como en su momento fue con la ley de comunicación adoptada durante el régimen del señor Correa, de leyes mordaza, porque efectivamente tienen el efecto de amordazar a la prensa. Creo que sí hace falta una ley. Creo que esa ley tiene justamente la finalidad de asegurar que los comunicadores puedan cumplir su labor. Porque si la sociedad no está debidamente informada, llegamos a escenarios como el que estamos viviendo. Yo siento que vivimos un escenario político muy extraño que tiene mucho que ver con que cada quien, primero, se informa de manera distinta y segundo, cree lo que quiere creer y no ve más allá de lo que cree. Y eso se puede evitar a través de herramientas normativas que busquen garantizar, para empezar, la democratización del ejercicio de la libertad de expresión. Vladimir. Sí, Cristóbal. Sí, de acuerdo con Juan Pablo, decir que debe haber una ley, pero no una ley solamente para los periodistas. Tiene que ser una ley para el contexto del Estado. Es decir, si te piden una información contextualizada, oportuna, verificada, investigada, y vas y resulta que el Estado ni te permite ser oportuna, ni te permite investigar, ni te permite contextualizar. Y entonces, ¿cómo haces? O sea, la ley solamente queda en restricciones para el periodista, porque el Estado no te da ninguna facilidad. Entonces el Estado, bien, gracias. Yo mandé la ley para que esta información no pueda salir. Esa ley debe obligar al Estado a que si un periodista se acerca y pide una información, debe tener libros abiertos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un debate ahorita a propósito de algunos casos que hemos levantado de alertas. Tenemos algunos debates con algunas instituciones públicas sobre un tema. Una cosa es el acceso a la información pública que todo ciudadano tiene derecho y que tiene un procedimiento un poco burocrático, lento, lo que sea, porque la ley es anterior a la Constitución. Estamos de acuerdo todos. Pero otra cosa es la cobertura de información de interés público que tiene el periodista. Y por ende el periodista no puede esperar los 10 días a que el funcionario te responda a las inquietudes. De acuerdo, en eso estamos de acuerdo. O sea, son dos cosas totalmente distintas. Ahora, desde el Estado no se lee esa diferencia y todo se trata de abordar como que fuera un tema de acceso a la información pública, lo cual termina convirtiéndose en una restricción a la libertad de expresión porque no puedes contrastar la información. ¿Cómo entregas una información oportuna si el Estado te pone trabas para darte... Pero ¿hay alguna normativa que permita
confrontar eso, porque lo que hacen los medios de comunicación, y eso lo vemos a diario, es que al final el reportero termina la nota diciendo: intentamos conversar con el ministro de Salud y dijo que nos recibirán en una semana. Intentamos hablar con tal persona y dicen que pronto o no nos quisieron atender. Es la única salida viable que tienen los reporteros a la hora de mostrar pluralidad al dar la información. En la norma, ¿hay una manera de enfrentar esto? Hay dos problemas ahí. El primero ya lo observaba Vladimir. La LOTAIP, la Ley Orgánica de Transparencia en el Acceso a la Información Pública, es una ley antigua. Y es una ley pensada en la lógica de, fundamentalmente, documentación en poder de instituciones del sector público que pudiera ser relevante para la sociedad y que puede accederse mediante un pedido directo, y en caso de que éste sea negado, se activa una garantía jurisdiccional, uno va a un juez para que el juez le ordene a la entidad que entregue esa documentación, pero es desde esta lógica documental. Pero cuando un tema es de interés público, no cabe aplicar ese procedimiento y ahí hay un vacío normativo. Más allá del vacío normativo, yo decía, hay dos problemas. El primero es el vacío normativo, pero el segundo es la comprensión de qué significa el interés público. Porque interés público debería entenderse siempre como el interés de la ciudadanía, el interés de la colectividad. Y a veces, desde la lógica estatal, desde la lógica de quien tiene que dar información, de quien tiene que responder a las preguntas de la prensa, entienden interés público como el interés del Estado. El interés del Estado como institución que tiene que cumplir ciertas competencias, que tiene que alcanzar ciertos fines, la seguridad ciudadana, por ejemplo, en este momento. Eso es un tema de interés público. Pero el Estado, en ciertos aspectos de la lucha contra la inseguridad, lo entiende como mi deber de cumplir ciertos fines y no lo entiende como la sociedad quiere saber qué ocurre. Y creo que ese es el segundo problema, porque no se trata solo del vacío normativo, se puede dictar una ley. De hecho, si yo mal no recuerdo, en el proyecto que envió el Ejecutivo en mayo pasado, hay alguna disposición sobre el tema de acceso a información pública que es bastante más amplia que la de la LOTAIP. Pero más allá de eso tiene que haber un cambio de actitud. Mientras no haya el cambio de actitud, como la ley es un mero texto, las interpretaciones y aplicaciones de ese texto pueden ser pésimas. Sentar pésimos precedentes. Entonces hay un tema de la actitud del Estado de abrirse, de ser transparente. Hay mucha opacidad todavía. Tenemos prácticas de opacidad muy, muy arraigadas en nuestro país que yo no creo que son atribuibles a las autoridades actuales. Son prácticas que de hecho llevan muchas décadas. El poder siempre ha pensado que hay cosas que en la lógica de un padre de familia que no quiere que sus hijos estén al tanto de los problemas, no quiere decirle a la ciudadanía. Y creo que eso es lo que tenemos que superar. Debe haber una lógica estatal de apertura total al escrutinio público, y ese escrutinio público empieza con el cumplimiento adecuado de la labor de la prensa, de poder informarse y con el propósito, pues, de informar a los demás, ¿no? Claro, teniendo en cuenta de que la reserva es excepcional. Justo una discusión que teníamos, el equipo del Consejo con algunas instituciones, voy a un poco narrarles, con la UAFE. La UAFE investiga casos de lavado de activos, de financiamiento del terrorismo, del narcotráfico. Los casos son sumamente delicados. Por eso la propia normativa internacional prohíbe el que se establezca un vocero para no poner en riesgo a la persona que hace de vocera de la institución. Por manejar información financiera, por hacer estudios financieros, hay reserva por el tema de la reserva bancaria. Pero la pregunta es, ¿tiene que informar la UAFE lo que hace? Nosotros decíamos que sí, hasta lo que se puede informar. O sea, no puede haber una institución que no pueda informar. Incluso la CIA en los Estados Unidos, luego de un periodo, desclasifica los archivos y sabemos cuál es su rol en ciertos golpes de Estado o en lo que ha pasado. Entonces, en el país tampoco puede haber instituciones que no puedan informar. Lo que toca es a esas instituciones, les decíamos, discutir qué es lo que se puede informar, hasta dónde se puede informar, porque también el periodista entiende que hay cierta información que no puede avanzar más. O sea, yo no puedo saber a quiénes les estás investigando las cuentas bancarias, pero yo sí quiero decir, la UAFE está investigando el caso Big Money, con lo cual ya se da una tranquilidad a la ciudadanía de que un ente público está investigando ciertos movimientos. Entonces, en ese marco,
¿Cuál es el rol que juega la prensa, las universidades en el marco del manejo y la sistematización de la información y del manejo de fuentes? Porque nosotros tenemos una visión. Ayer justo en el debate que se hacía en horas de la mañana se decía, tal vez la falta de profesionalización en el periodismo ha hecho que el manejo de ciertas herramientas como manejo de fuentes, de acceso a la información, sistematización de la información, etcétera, etcétera, esté siendo desligada de las mallas curriculares frente a otros temas que tienen que ver con comunicación organizacional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo desde la academia podemos vincular este ámbito? Porque en el ámbito de levantamientos de agresiones a periodistas, nosotros nos damos cuenta que muchas de las agresiones son en casos de manejo de corrupción frente a gobiernos seccionales y en los cuales con un mejor manejo de la información posiblemente podría evitarse ciertas afectaciones o ciertos procesos de persecución a periodistas. No sé, Patricia. Bueno, yo sin duda que yo creo que aquí se ha dado pues paso a un tema muy importante que es la comunicación y la justicia, ¿no? Yo creo que aquí los periodistas o los que hacen comunicación deben tener claro que nuestra labor es informar. Sin duda, tenemos que informar, pero no juzgar, ¿ya? Ni siquiera interpretar. Tenemos que informar. Y se ha visto que han cometido muchísimos errores en este aspecto, ¿no? ¿Ya? Y ante la opinión pública ya dan veredictos. En muchos casos se han dado veredictos ya, bueno, pero hasta sentencias, ¿no? ¿Ya? Y sin embargo, todavía ni siquiera el organismo judicial ha dado la información. Ahora, yo creo que en esto sí coincido con usted. Hay un vacío, ¿ya? Hay un vacío que tenemos que llenarlo. Hay que preparar a los periodistas que están en este tema. Hay que preparar muchísimo. No es cuestión de ir y juzgar, ¿no? O sea, realmente es informar. Eso creo que es un tema muy, muy importante, que hay que hacer esa diferenciación, ¿ya? Para evitar errores y lo que hemos visto que ha pasado, pues, y que tenemos que luego salir a pedir disculpas o a causar daños irreparables a gente inocente también, ¿no? Y siempre hay que recordar, o sea, que realmente que todos somos pues inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Antes de darle la palabra a Abel, queremos agradecer que nos haya acompañado Juan Pablo Albán. De paso, queremos felicitarte por tus actividades como miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas. Es un orgullo que un abogado con tu experiencia, un abogado de este país, sea parte de ese comité de expertos en donde tienen un papel muy importante, que es el de controlar, supervigilar el accionar de los estados en el marco de las desapariciones forzosas. Queremos agradecer tu presencia, Juan Pablo. Lastimosamente por compromisos universitarios tienes que retirarse. Y quiero agradecerte por habernos acompañado ahora que estamos a 23 horas, 24 minutos, 52 segundos. Abel, yo tengo una inquietud que quiero hacer desde el ámbito de las universidades. ¿En qué marco, o mejor dicho, desde la reflexión académica, en qué marco el periodista puede develar una información que llega donde él, a pesar de que legalmente debería ser reservada? ¿En qué punto ese periodista tiene la obligación de dar a conocer a la ciudadanía la información que llegó donde él, a pesar de que tenga una prohibición de difusión? Gracias por la consulta. Hay un conjunto ya de orientaciones que están establecidas en las orientaciones, en las regulaciones internacionales, donde se especifica, y retomo las palabras de Juan Pablo cuando hizo la primera intervención, se estipula cuando ocurre esta circunstancia, qué justificaría esa, emisión de la información, cuando el efecto de la
restricción sea mayor al efecto de publicarla. Es decir, cuando digamos este costo, digamos este impacto de guardar va a ser mayor que el de publicar. Efectivamente puede generar, digamos, una alteración, una inequidad. Hay otra justificación cuando se trate de elementos esenciales para la vida de las personas, es decir, una protección de ese derecho innato que tienen las personas. Cuando se trate también de un elemento fundamental para la seguridad de los ciudadanos, para la vida propia de la nación. Entonces, hay unas ya especificaciones que están establecidas, que están anticipadas y que permitirán también, en el caso de que ocurriese esto, el amparo para la persona que hace comunicación. Quiero también aprovechar este espacio para acotar algo de lo que se habló hace un momento, en el sentido de este compromiso, de esta formación que estamos dando en las facultades y escuelas de comunicación, que efectivamente se cumple, hay un conjunto de elementos, de asignaturas, de competencias, de características que se van a derivar en esta integralidad del profesional de la comunicación. Estamos bastante regulados en el campo de formación, en el campo de ejercicio profesional. Es decir, las empresas mediáticas son altamente reguladas. Primero por dos tipos de públicos que tienes, la persona que anuncia y la persona a la que llega la información. Por la implicación ideológica del mensaje que se diga, es decir, por lo que se diga o no se diga va a afectar el funcionamiento, digamos, de la democracia del país. También están bastante controladas las empresas de comunicación respecto a la tributación, es decir, desde una patente municipal para tener, digamos, una pequeña oficina, desde la radio pequeña comunitaria que está funcionando hasta la gran empresa de formación, es decir, son empresas altamente reguladas. Y si a eso le añadimos también que es una profesión de riesgo, como se comentaba y como tú comentabas, Vladimir, hace un momento, es decir, la cantidad de personas que han ofrendado su vida por llevar adelante esta vocación, en pandemia, por la situación de conflictos, por la situación de la violencia, del narcotráfico y otros más. Es decir, quienes están en comunicación, los jóvenes que ingresan a las aulas de comunicación, lo hacen por vocación, lo hacen por una pasión, lo hacen por un afán de servir, y destacamos mucho aquello. Por eso la preocupación, digamos, necesidad de contar con esta protección desde el Estado, desde las orientaciones de las empresas mediáticas, pero ciertamente es una profesión altamente, digamos, regulada por ese conjunto de implicaciones. Y nos cuestionamos si, digamos, cómo formamos estas competencias, esta capacidad, esta, digamos, visión para poder dirimir la información, integrar elementos ciertos, verificados, contrastados y otros elementos más, y una responsabilidad de la que estábamos conversando. Sin embargo, también quiero dejar en la mesa qué pasa con el resto de profesiones, qué pasa con las otras, digamos, opciones que tenemos en la sociedad. Es decir, lo que se denomina estas características, estas competencias para distinguir la información cierta de la falsa, para también abonar a esta, digamos, estructura cada vez mayor, de mayor transparencia en la comunidad. Se nos exige a los jugadores, estamos dispuestos a hacerlos, quienes trabajamos en comunicación, quienes formamos, pero requerimos también ese concurso de las otras profesiones, es decir, incluso de analizar estas mallas académicas de otras actividades. No digo que esté mal, lo que digo es que sería interesante en esta línea de formar estas capacidades, esta concienciación, que requerimos también contar con ese apoyo. Si no, estamos incluso dejando a los profesionales de comunicación que asuman un rol que de pronto no les compete, ser los auditores de la gestión social, de la gestión, digamos, de los gobiernos. Hay un elemento de confianza en la comunidad. Es decir, cuando revisamos ese estándar, digamos, de la credibilidad, de la confianza en la comunidad, el medio de comunicación siempre va a aparecer entre esas instituciones de mayor confianza. Y a veces en las, digamos, comunidades pequeñas, es decir, necesitamos que se diga en la radio, necesitamos que se diga al alcalde que falta esta obra, que falta tapar esta calle, que falta hacer tal elemento, porque me escucha atrás de la radio, porque atiende lo que se le dice en este espacio de televisión. Qué bonito que pase esa confianza, pero se le está dejando incluso algunos elementos, entre comillas, para que dé una orientación respecto al juzgamiento de un hecho o no a la comunicación. Qué bueno que esa confianza, pero no podemos ir a jugar un rol que no nos compete, es decir, como tal. Por eso yo dejo también esta interrogante al debate público, es decir, requerimos también del concurso de otras profesionales, requerimos también que se abran esas mallas académicas para formar esas competencias informacionales, esas capacidades de dirimir, ese compromiso con esa formación de valores en la comunidad desde otros ámbitos de la profesión, que juntos hagamos este concurso como tal. Reitero, gracias por confiar en la profesión, gracias por este voto de la sociedad, pero sería interesante también que tengamos esa, digamos, armonización desde otros ámbitos profesionales. Y yo les quiero comentar a ustedes aquí, también a quienes nos siguen a través de las plataformas, que estamos
a 30 minutos, bueno, 29 ya, porque estamos 23 horas, 31 minutos y 10 segundos. Estamos a 29 minutos de romper el récord actual del podcast más largo, que es de 24 horas. Nosotros nos iremos mucho más allá, serán más de 30 horas, pero estamos ya muy cerquita de romper el récord. Y qué bien hacerlo hablando de libertad de expresión. Y Patricia, en un tema que mencionó también Abel y que quisiera que lo amplíes porque lo señalaste hace un rato, en el sentido de que los medios de comunicación a veces sentencian, a veces toman juicios y deciden sobre un tema cualquiera. ¿Cuánto influye esto en la justicia? ¿Influye realmente en la justicia o los medios de comunicación no tienen ese poder como para que la justicia se incline por lo que ellos señalen? ¿Cuál es tu criterio? Bueno, mi criterio es que sin duda influyen, ¿no? Influyen en la sociedad, influyen en la opinión pública y se genera presión, ¿no? Entonces, claro, es un tema muy delicado. Yo asistí a justamente un seminario que el Consejo de la Judicatura hizo de comunicación y justicia. Uh-huh. Claro, y ahí se sacaron muchos temas en los que realmente se ve, ¿no? Que cómo han sido influenciados, o sea, es obvio, ¿no? Entonces yo creo que... Pero ahí también entonces es un problema de la justicia. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, por eso es que, o sea, de alguna manera han perdido legitimidad y credibilidad, ¿no? No solo los periodistas, sino también la justicia. O sea, hay que ver que todas esas instituciones, pues, carecen de credibilidad, ¿no? ¿Ya? Pero hay también una parte de comunicadores que no hemos ayudado, pues, para que se fortalezca esa institucionalidad, no que por el contrario, ¿no? Nos adelantamos y en lugar de informar, pues se emiten juicios de valor. Y se emiten juicios que sin duda llegan a la población, que no diferencia entre lo que es opinión publicada y opinión pública, ¿no? Que ese también es otro tema muy interesante, pues se ha roto ese paradigma de opinión pública, ¿no? Hay autores que dicen que ese tema ya no existe, o sea, la opinión pública ya no existe, porque como estamos en la época de lo fast, ¿no? De lo light, en esa época de tener la primicia, en esa época de la inmediatez, ¿ya? Entonces, realmente, además también tenemos, como nos hemos convertido en prosumidores, tenemos cantidad de públicos como hay cantidad de opiniones, ¿no? Por eso es que ahora hay muchas, digamos, opiniones públicas de acuerdo a su propio contexto, de acuerdo a su propio grupo, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta a los dos periodistas y periodistas que están aquí, Ámbar y Cristóbal. ¿Cómo abordar una investigación de corrupción sin terminar sentenciando a quien presumiblemente está involucrado? El ejemplo más claro, hay una película muy clara cuando habla sobre el tema de secretos de Estado, cuando se filtra lo que hizo los servicios secretos del M6 y el servicio secreto de los Estados Unidos para influir en la votación del Consejo de Seguridad Nacional frente a la segunda invasión de Irak. La pregunta que yo hago es eso, o sea, ¿a qué punto, cómo debería ser tratado con la experiencia de ustedes una información de corrupción sin terminar sentenciando cuando indudablemente tengo que referirme a los involucrados? Esta pregunta que me haces me recuerda una película que me encanta y se me fue el nombre ahora, pero es una película en la que los periodistas denuncian los casos de pedofilia de la Iglesia Católica. Y en esta película los periodistas investigan tanto, pero que además no publican una línea si no la tienen verificada, pero al 100%. Porque en el medio de comunicación no les permiten. O sea, no es que tú llegas con un chisme que te contaron, que te pasaron y tú lo publicaste. No. En esta película, que un poco más buscaré en Google, voy a googlear para recordar el nombre, los periodistas
entregan toda la información, pero verificada, conversando con las fuentes, con los chicos abusados, que en muchos casos ya son mayores, conversando incluso con los propios involucrados de la iglesia que se atrevieron a hablar, con autoridad, en fin. Y solo ahí, solo en ese instante, cuando tuvieron todas las aristas cubiertas, lo sacaron. Y fue un boom, obviamente, y mundialmente Pero se conoce. terminaron juzgando. Es que no, ellos no juzgaron, ellos mostraron. Sí, ellos pero en el evidenciaron. Sí, pero en el producto Lo que que está- se evidencia terminas tú juzgando socialmente una conducta En ilícita. este caso no coincido. Ellos no juzgaron. Ellos pusieron sobre la mesa lo que ellos encontraron, los hallazgos que tuvieron. Spotlight, gracias, Cristian, gracias. Esa es la película a la que hacía referencia. Y ellos evidenciaron, ellos muestran todo. Y a lo que voy es que el medio bueno, también por la trascendencia del tema, o sea, era súper fuerte lo que se iba a mostrar, ¿no? Era irse contra la iglesia. Pero el medio no les permitió publicar hasta que no estaba absolutamente demostrado lo que ellos estaban contando, y ahí hicieron portada y ahí fue un escándalo internacional. ¿A qué voy con esto? Que muchos medios de comunicación publican la primera noticia que tienen, el primer chisme que les llegó sin tener un sustento, y ahí es donde va la responsabilidad para no juzgar, porque si tú tienes todas las evidencias, Vladimir, y si tú muestras aquí y esto está así, bueno, ya, pero un problema es juzgar a priori, sin tener los elementos, simplemente por lo que posiblemente sea. Cristóbal, Bueno, juzgar ya es otra cosa. Lo que los periodistas estamos obligados a hacer es periodismo, y el periodismo es contar hechos. Si vamos a contar los hechos, es decir, en el caso que cuenta Ámbar, ¿qué es lo más importante? ¿El hecho, la pedofilia o quién lo cometió? Es decir, es posible que esos involucrados ahí ni siquiera se recuerden los nombres ahora, ¿no es cierto? Pero el hecho sí queda en la sociedad. En los otros casos de corrupción, si nosotros contamos todo lo que se ha venido haciendo en caso de corrupción, con datos, con documentos, con respaldos, el nombre de quien lo hizo saldrá después. Y entonces, ahí hay que estar claros en el sentido de que estamos atacando hechos, no personas. Obviamente que detrás de esos hechos hay personas, pero luego saldrán los nombres y todo lo demás. Por ejemplo, un funcionario de nivel intermedio que ha estado cometiendo actos de corrupción. ¿Qué es lo más importante? ¿Conocer el nombre de ese funcionario o conocer cómo es lo que manejaba irregularmente sus tareas? Entonces ahí evitamos el juzgar nombres, sino simplemente vamos ni siquiera a juzgar, sino a contar hechos. Es muy complicado cuando el periodista comienza a decir esto está bien, esto está más o menos, o esto está mal. No estamos para eso, estamos para contar las cosas, y es el público, el gran público, el que dice, ¿cómo han estado haciendo? No me parece que está bueno. Ha estado más o menos, o esto sí ha estado bueno o ha estado mal. Es decir, es el público el que tiene que juzgar luego de que el periodista cuenta los hechos que ha podido investigar. Creo que ahí es como se puede solucionar esto. bueno, ahora, el involucrado siempre dirá que le están juzgando. Siempre buscará una forma de defenderse. Claro. O a quien se presume. Siempre tratará de deslegitimar. Pero indudablemente la forma en cómo se exponga, la contundencia de los hechos, puede incluso terminar haciendo renunciar presidentes, como el caso Watergate, o el caso Pegaso, que está hoy ocurriendo y conmocionando a España, con el tema de las escuchas, incluso al propio presidente del Estado español. Vladimir, ahora mismo, o sea, alguna persona es investigada por algún tema, le encuentran en un asunto ilícito, persecución política. Entonces se le pregunta, ¿qué estaba haciendo usted? No, es que es persecución política. Pero aquí hay datos, aquí hay cosas, es que es persecución política. Y entonces ahora todo es persecución política. Es decir, y ya con eso, persecución política, queda la imagen el mencionado.
en que él es un santo y que son los medios, los periodistas, cualquier tipo de medio, son los que le están persiguiendo Pero a por él. eso es necesario la Contar rigurosidad contar en la hechos, claro, por información. supuesto, O sea, hay que contar ser hechos. súper riguroso en mostrar lo que realmente tienes, las evidencias y los hallazgos que tuviste, y lo que encontraste y que realmente lo puedes mostrar, para que no te queden en que te digan, ay, no, tú estás mintiendo, a mí me estás persiguiendo. No, no se trata de eso, sino tú tienes las evidencias que lograste recabar en el camino, ¿no? Que ni siquiera te desmienten al periodista, sino simplemente no te dan nada y te dicen, es persecución política. La pregunta que quiero hacerte, Cristóbal, y quiero hacerle también a Patricia y a Abel. La situación actual de los medios de comunicación y del periodismo está en capacidad de poder enfrentar procesos de investigación rigurosa, que significa incluso contratar peritos y técnicos al respecto. Yo solamente pongo ejemplo, yo hablaba de esta película Secretos de Estado, porque incluso, por ejemplo, para corroborar que el email que les mandaron, tuvieron que contratar a ex agentes del MI6 para corroborar que el lenguaje del correo era realmente la jerga del MI6, porque o si no, parecía cualquier email inventado. La pregunta es, ¿estamos como sistema de comunicación en capacidad de desarrollar procesos de investigación con esa profundidad? Si vamos a la parte económica, no. Si habemos periodistas que estamos trabajando en el día a día para alimentarnos, una investigación de esa naturaleza es muy onerosa. O sea, sí sería chévere llegar a todo esto. Y de hecho en las películas se ve cómo avanzan, cómo hay periodistas que están meses, años detrás de confirmar una noticia que luego le llega a ganar un Pulitzer, por ejemplo. Ajá. Pero no es la realidad de todos los periodistas. O sea, nos encantaría que cada información que nosotros estamos entregando al público sea verificada, contrastada, investigada, oportuna, en fin. Pero la situación económica es muy complicada. El año anterior, 2.800 periodistas salieron del trabajo formal y ahora esos colegas, esos compañeros están tratando de hacer periodismo, y hacer periodismo es muy difícil. ¿Quién te pone un aviso en un muro, por ejemplo? Claro. ¿Quién te pone un aviso en un periódico electrónico, un aviso que valga la pena que pague algo, ¿no? O sea, el periodismo en esas circunstancias en la actualidad, por lo menos aquí en nuestro país, está pasando por momentos muy difíciles, ¿no? Incluso para los medios de comunicación es complicado tener estos departamentos de investigación con los que siempre se sueña. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Gamavisión hace algunos años, era eso, tener un departamento de investigación. Nunca lo logramos hacer. A lo máximo que llegamos fue algún día hacer alguna investigación trascendente, pero ya como departamento, con esa potencia, digamos, nunca se logró. Lo que decía Patricia, contaba de su estudiante, sí, ¿no? Que llega al medio de comunicación y dice, me mandaron a hacer un public reportaje. Y entonces ahí la pregunta es, pero aquí saliste también aprendiendo a hacer public reportaje, ¿no? También te enseñé eso. Todo te enseñamos. Y entonces exígele al medio que te ponga ahí un public reportaje, ¿no? Bueno, yo creo que es verdad, ¿no? Y creo que ya es hora de reivindicar, o sea, realmente si es que no hubiera sido por el periodismo y por esos periodistas valientes, habría muchas cosas que nunca se hubieran sabido, nunca hubiéramos sabido, ¿no? O sea, eso hay que Así reconocer es. a nivel mundial y a nivel de nuestro país. Existen muchos periodistas valientes que han logrado sacar a flote estas informaciones que nunca hubiésemos. Pero yo sí creo que Latinoamérica en general tenemos pues un déficit en lo que es investigación, ¿no? O sea, no lo hacemos. Y ahora corremos ese riesgo por esa cuestión del rating, por eso de tener la inmediatez, de caer en errores que van sin datos, ¿no? Sin un contraste y se publican, ¿no? Ahora, desde las mallas de la universidad, pues uno sí se preocupa de dar todas esas competencias a los estudiantes, ¿no? De esas competencias que le permitan ser buenos comunicadores. Y también este tema de que realmente el periodismo es mal pagado, y eso hay que reconocer, ¿no? Es mal pagado en todo, o sea, todavía no tiene el peso que tiene la comunicación en otros países, ¿no?
sea, realmente la comunicación es un eje transversal que está en absolutamente todo. Sin comunicación no existe nada. Por lo tanto, yo creo que ya es hora de que se revise, ¿no?, en los medios también, y que se pague mejor a los que hacemos comunicación, ¿no? Sí, solamente para terminar el tema. Mira, sí hay esfuerzos, ¿no? Y esfuerzos muy importantes de compañeros dedicados a la investigación. O sea, Claro. no lo hemos mencionado antes, pero hay compañeros que son especialistas en esto. Y ellos se dan modos. Hay, por ejemplo, el diario El Universo tiene un gran equipo de investigación que tienen que sacar fuerzas de donde no hay para hacerlo. Juan Carlos Calderón es otro de ellos. Cristian El Expreso Zurita también a veces da unos buenos golpes investigativos. Teleamazonas tiene su equipo de investigación. O sea, hay esfuerzos, ¿no? Pero llegar a la investigación tal como se presentan en las películas sí que cuesta mucha plata, ¿no? Abel, ¿cuál es el nivel de capacidad de investigación que tiene la prensa nacional? Yo comparto el criterio de quienes me antecedieron. Estimo que en el país, en las instituciones del país, hay condiciones humanas, profesionales excelentes, jóvenes que se están formando con mucha recursividad, muy capaces. Hay condiciones técnicas, las informáticas, las capacidades de conectividad nos permiten avanzar. Ciertamente hay restricciones económicas, es decir, cuesta hacer periodismo de investigación. Habría que invertir, habría que hacer una convención, digamos, para poder dedicar estas capacidades, estos tiempos que se requieren. Me parece un bonito ejemplo el que comentaba Ámbar de la película Spotlight, cómo, digamos, fue una situación en equipo, directivos, mandos medios, periodistas, apoyo institucionales y otros elementos como tal que permitieron poner en evidencia esta realidad, que luego generó un impacto que aún no sigue, digamos, se sigue, digamos, viviendo en este momento a nivel mundial. Frente a ello, yo reitero este trabajo por la calidad. Es decir, me parece que si vamos avanzando poco a poco y entregamos estos elementos de calidad, la comunidad va a estar dispuesta y en capacidades de consumir, de cubrir lo que cuesta hacer esa investigación. Aquí quiero poner un ejemplo pequeñito de mi ciudad. Tal vez tú, Vladimir, lo conoces, el caso del diario Hora 32. Un medio de comunicación que se funda hace 2 años exactamente por personas que fueron desvinculadas del lugar donde trabajaban. Y ellos quedaron obviamente de la noche a la mañana sin su sustento, es decir, sin poder mantener, y tenían esa vocación por la profesión, por la comunicación. Desde hace 2 años hasta este momento han logrado fundar una empresa y es un diario que se distribuye por PDF de manera gratuita, pero que se sustenta. Creo yo, es uno de los mejores, el mejor diario en este momento de mi provincia, del Ojo. Es decir, se mantiene, llega, cubre, es un grupo de personas que están atentas, dispuestas a buscar información, incluso se han puesto en evidencia y han sido también cuestionados respecto a esta, digamos, incluso propuestas de alegatos judiciales de algunos políticos que se sienten amenazados porque no entienden que debe transparentar la información que es pública de las personas. Entonces, creo que este ejemplo pequeño, hablo de una provincia, digamos, como Loja, pero puede dar claves en este elemento de que la calidad puede llegar a tener esta apreciación desde la comunidad y puede ser, digamos, sostenida para poder hacer más periodismo de investigación. Y luego, yo abogo también por casos como estamos viendo en este momento. Creo que hay que continuar con esta labor pedagógica de formar a las audiencias, de formar a las personas, de entendernos esto que está haciendo el proceso de comunicación, buscar nuevos formatos, seguir en esta labor de información, de entregar elementos claves para la comunidad, ir a los centros educativos, utilizar los medios sociales, trasladar este debate que estamos teniendo en este momento entre periodistas y académicos a lenguajes juveniles, a lenguajes infantiles, incluso, es decir, entregarles estos elementos para que puedan dirimir, que puedan entender, que puedan consumir realmente con esta visión crítica, es decir, y así podemos poco a poco formar esas, digamos, personas que estén en condiciones de exigir este periodismo de calidad. Me parece, a mí felicito mucho esta labor, yo llamo yo pedagógica del Consejo de Comunicación, y le animo y nos comprometemos, yo creo que todos, para continuar en otros escenarios, hacia otros públicos como tal. Y me parece también interesante lo que ya está ocurriendo con lo que estamos haciendo las facultades de comunicación, las universidades. Patricia y yo, y perdón que hable en este sentido, compartimos la experiencia de Ecuador Verifica, es decir, estamos presentes en este esfuerzo que está haciendo una institución desde que reúne actores de la sociedad, medios de comunicación, que digamos es parte de esta iniciativa de Fundamedios, y estamos trabajando desde esta labor, digamos, de buscar estas, digamos, este seguimiento de la información, periodos electorales y mucho más allá. Es decir, nos estamos convocando actores para poder trabajar en esta línea. O lo que hace, por ejemplo, el Observatorio Interuniversitario de Medios del Ecuador, o IME, y reuniendo igual a voluntades de varias instituciones educativas. Creo yo que esta colaboración, esta pedagogía nos va a ayudar mucho en esta, digamos,
dentro de poco tener las condiciones ya económicas a través de esta capacidad de demanda que puede tener la comunidad respecto a los elementos de investigación periodística. Solamente para complementar lo que dice Abel, sí hay grandes esfuerzos en investigación. No podemos desconocer el trabajo que hace Coavisa para mantener semanalmente un programa de investigación. Y el colega Hernán Higuera, que casi da la vida por justamente ir a un trabajo de investigación, ¿no? El COVID-19 estuvo a punto de llevárselo, claro, pero ya, entonces sí hay esfuerzo, yo hacía esta ¿no? reflexión por un hecho. Existe una calidad de profesionales de la comunicación, de trabajadores de la comunicación, lo existe. Existen también, como en todo lado, pueden haber errores, límites, etcétera, etcétera. Pero los límites principales del sistema de comunicación están en los límites de la estructura económica y social de nuestro país. O sea, no podemos nosotros exigir una comunicación distinta si tenemos una cultura arraigada con ciertos patrones que impiden desarrollar un proceso de comunicación mucho más democrático, mucho más inclusivo, mucho más participativo. Yo creo que la Constitución del Ecuador establece una vara muy alta sobre los derechos de la comunicación y una vara muy alta que deberíamos trabajar por cumplirlas y que deberíamos trabajar por y exigir que el Estado garantice ese cumplimiento de los derechos. Pero indudablemente ya la realidad concreta genera una serie de dificultades y que creo que un reto que tiene el Estado y los legisladores principalmente es cómo ponderar ambos hechos, cómo ponderar el deber ser y el ser. Porque hay casos como los siguientes. Necesitamos una comunicación inclusiva. Es parte de la garantía de la libertad de expresión. La pregunta que yo hago es, ¿los medios de comunicación locales y regionales están en capacidad de incorporar, por ejemplo, técnicos profesionales en lenguas de señas? ¿Hasta qué punto estamos en capacidad los medios de comunicación general en desarrollar formatos inclusivos? ¿Y cuál debe ser en ese marco el apoyo que el Estado tenga que dar en esa situación? ¿Hasta qué punto estamos en capacidad, por ejemplo, de incorporar al sistema de comunicación a trabajadores de la comunicación que tengan discapacidades sensoriales, discapacidades psicosociales, mentales, etcétera, etcétera? Son algunos de los retos que se dan. ¿Hasta qué punto estamos en condiciones, solamente pongo un ejemplo, hasta qué punto estamos en condiciones de incluir en la planta de los principales actores de comunicación a la población trans, hombres o mujeres trans? Entonces, son una serie de debates, pero que también son una serie de obligaciones que tenemos que irlos construyendo. Y la norma, en eso comparto lo que decía Cristóbal, la norma tiene que generar un escenario para poder estimular ese escenario. Un escenario que permita estimular a que los medios de comunicación permitan el acceso a otros sectores que no se encuentran actualmente ahí. Lo que pasa es que en tema de derechos, bueno, nos falta tanto. En el segmento anterior, que Periodismo Sin Límites, Cristian Salinas, que nos acompañó, él decía, los medios de comunicación que nos contratan a los periodistas o comunicadores con algún tipo de discapacidad, nos contratan para que hagamos entrevistas sobre discapacidad. O sea, a nosotros nos segmentan en este espacio en el cual, como yo soy no vidente, debo ir a hacer entrevista a una persona que tiene alguna otra discapacidad. Entonces nos segmentan de esa manera porque no nos ven con la posibilidad de ser un periodista político o de ser un periodista de temas económicos, porque como soy un comunicador con discapacidad, yo hago temas de discapacidad. Y mira, desde ahí ya tenemos un problema en el concepto mismo de la inclusión. O sea, se les incluye o para cumplir una cuota o para que cumplan un rol específico por su condición. Entonces, de ahí ya empezamos con los problemas de derecho. Claro. Una última reflexión antes de irnos. ¿Existe contradicción entre libertad de expresión y derechos de comunicación e información? A ver, la libertad de expresión ya
habíamos definido de lo que se trata. Una vez que se cumpla con esa libertad de expresión, no hay contradicción. O sea, la libertad de expresión tiene su rol, tiene su campo, y más que una libertad de expresión es un derecho humano. El poder pensar y el poder expresarse, que luego ya vengan las regulaciones que no puedes decir más de la cuenta y todo lo demás, pero es un derecho humano que nadie nos puede quitar, y además que no se inventó hace 5 años, esto viene desde que hay la humanidad, el derecho a pensar y el derecho a comunicarse. Son derechos inalienables. Existe esa contradicción. Yo lo señalo porque yo he escuchado algunos académicos en donde establecen que existe una contradicción entre las libertades y los derechos establecidos en la Constitución. No, yo creo que, la libertad de expresión va más allá solo que la libertad de expresión, va hacia la libertad de pensamiento. Por lo tanto, es un derecho humano, o sea, nadie me puede obligar a mí a pensar de alguna manera. Entonces, no se contradice, o sea, si es que vivimos, no puede haber democracia si no hay una libertad de expresión. Por lo tanto, no se contradice, es un derecho humano y es un derecho inalienable y es un derecho que no tenemos que, que jamás debemos dejar que pues se merme en ningún sentido, ¿no? Abel, para despedirnos. Abel. ¿Me escuchan? Hola, buenos días. Sí, ahorita le escuchamos, Abel. Muchas gracias. Sí, yo no vería contradicción en el sentido de que el derecho a la comunicación es como una categoría que abarca un conjunto de libertades: libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de prensa, libertad de acceso a la información pública. Desde la Declaración de los Derechos Humanos y con el Informe McBride se especifica más esta categoría en el sentido que es un paraguas que, como digo, incluye este conjunto de elementos. Y también está atento al conjunto de elementos emergentes que van pasando respecto a la evolución de la sociedad, incrementos tecnológicos y otros más. Entonces, es un elemento que convoca, que abarca y que permite llegar a las personas y que está también abierto para poder hacer esta, asimilación de lo que está ocurriendo en la comunidad. Yo veo que las libertades son un camino a este derecho amplio de la comunicación y poder dialogar, poder encontrar información, contar con condiciones para alcanzar. Y va a ser, un norte que guía a la profesión. Yo los vería como más bien elementos que se complementan y que avanzan a la comunicación amplia y universal. Sí, es indudable que el constituyente en el 2008 unificó en el capítulo de derechos de la comunicación e información no solo a la libertad de expresión, sino a todos los estándares internacionales que garantizan ese derecho. Por ende, se habla también del acceso de los pueblos, de las comunidades, de los pueblos indígenas y de la ciudadanía en general a fundar y a crear medios, es decir, a su libertad de prensa. Es indudable, se complementan. Y ese complemento y la garantía de ese derecho está en el Estado. El Estado tiene que garantizar y crear las condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer ese derecho. Y una de las garantías es la de no intervenir y, en el caso de intervenir, el ámbito de promover el ejercicio del derecho. Ámbar. Pues sí, ya estamos con 23 horas 59 minutos en este instante. Ya estamos llegando a las 24 horas de transmisión. Recordemos, un aplauso, por Dios. 24 horas ya, estamos a segundos. Empezamos ayer a las 10 de la mañana. Estamos ya por cumplir las 24 horas. Queremos agradecer muchísimo la presencia de ustedes. Qué tema tan interesante, hablar de libertad de expresión. Vladimir, a mí me ha fascinado. Así que les agradecemos muchísimo, a Juan Pablo Albán, que se fue porque tenía algún otro compromiso, pero que nos acompañó durante toda la primera parte. Abel Swing, a quien le tenemos a través del Zoom, muchísimas gracias por haberte conectado. Cristóbal Peñafiel, de la UNP, colega. Qué gusto verle a los tiempos y ya no en cobertura. Y Patricia Hidalgo, académica, gracias también por haber estado acá con nosotros. Vladimir. Bueno, Ámbar, y queremos agradecer la presencia y continuemos que todavía hay programación para romper el récord. No sé, Orfita. Sí, están listos ahí. Estamos listos ahí. Entonces, con esto continuamos. Todavía nos falta 6 horas y algunos segundos más para poder romper el récord. Un poco más de 6 horas todavía. O sea, 24 más 6 son 30 normalmente. Pero le quiero contar que en este instante ya se rompió el récord, porque ya estamos con 24 horas y 30 segundos. Bueno. Ya se rompió el récord, pero nos vamos más allá de las 30 horas. Damos paso a los compañeros, a Carlitos y a Orfa, que nos tienen más.
El periodismo es una profesión relacionada con las situaciones sociales más complejas, pero también con el uso de la tecnología de la comunicación, de las famosas TICs. A diferencia de otros oficios, el periodista puede aprender lo que necesita sobre la marcha, porque al fin de cuentas, informar, interpretar y opinar son actividades que forman parte del ámbito de cualquier persona. La profesión periodística es una de las más peligrosas en el mundo, según prueban las alertas de agresiones a profesionales de la información a nivel mundial como la UNESCO, Reporteros Sin Fronteras o la Federación Internacional del Periodismo. Esta última ha registrado un número récord de periodistas detenidos y detenidas en el 2021 con 365 compañeros y compañeras entre rejas debido al ejercicio profesional. En el Ecuador, el Consejo de Comunicación de lo que va del año ha levantado 63 expedientes de agresión, de los cuales 36 han sido contra hombres y 21 contra mujeres, siendo las amenazas contra las mujeres las que evidencian diversos factores. A nivel mundial, las estadísticas de la Federación Internacional de Periodismo, FIP, evidencian que el 65% de las trabajadoras de los medios de comunicación han sufrido intimidaciones, amenazas o abusos en relación con su trabajo, ya sea en línea o fuera de ella. Las experiencias de cientos de trabajadoras y profesionales de la comunicación recogidos por organismos como la FIP evidencia que las agresiones y abusos contra las periodistas pueden provenir de todas las direcciones, colegas y superiores, fuentes, los poderosos o usuarios anónimos en las redes sociales. Es una adaptación del reportaje La FIP pide erradicar la violencia y acoso a mujeres periodistas en el trabajo, disponible en el portal Swinsoft, con la música titulada Intromisión 1, creada por Guillermo Estrella e incluida en el álbum Cruz del Sur. Guionización Carlos W. Bisuet, locución Orfa Reynoso.